Vamos a orar. Lo que suena son las chicas que están allá danzando. Están ahí, sí. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Señor. Tú eres un Dios bondadoso. Dice tu palabra que para siempre es tu misericordia. Elevamos a ti, mi Señor, una oración porque te amamos, respetamos, mi Señor, tu decisión y queremos, mi Señor, unirnos al proyecto tuyo, que es el proyecto de predicar tu evangelio. Gracias por tu gran amor. Gracias, mi Señor, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Queremos decirte que nunca vamos a desaparecer nuestra fe creyendo en ti como nuestro único Salvador. Queremos que entienda, mi Señor, que no vamos a doblar nuestras rodillas ante ningún otro Dios. Queremos siempre, mi Señor, luchar por estar cerca de ti. Tú nos conoces, mi Dios, y sabes que es una lucha y una guerra todos los días el poderte agradar. Pero vamos, mi Señor, a pagar ese precio. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche. Abrimos, mi Señor, esta sección en tu nombre porque queremos que tú nos des a través de tu palabra, nos arroje luz. Hay temas, mi Señor, que son un poco difíciles de escudriñarlo en tu palabra, pero tenemos al Santo Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Bendícenos, mi Señor, y que esta sea una noche donde podamos poner nuestros corazones afinados al tuyo. Que sintonicemos, mi Señor, nuestros sentimientos con los tuyos y que podamos, mi Señor, tomar una decisión firme de seguir testificándote. Por Cristo Jesús, mi Señor, hemos orado. Amén. ¿Cómo usar tu libertad cristiana sabiamente? Dios y las áreas grises. Empiezo a leer. Dice: hoy iniciamos con el primero de varios artículos dedicados a edificar al creyente, para que él pueda tomar decisiones en su vida que glorifiquen a nuestro Dios. Vivimos en un mundo caído, habitado por personas pecaminosas y con entendimiento limitado, y en una sociedad egocéntrica que valora y estimula las decisiones individuales por encima de cualquier otra cosa, especialmente por encima del nombre y la causa de Dios. Estas circunstancias hacen que sea difícil para muchos cristianos el transitar por las áreas grises de la vida. El tema se hace más complejo al considerar que la Iglesia de Cristo está compuesta por individuos en diferentes etapas de su santificación, con diferentes grados de discernimiento y sabiduría, lo que hace que lo que para unos es obvio, para otros les resulte poco claro o no tan evidente. El discernimiento espiritual consiste en tener sabiduría para determinar lo que es verdad, apropiado y santo ante los ojos de Dios, independientemente de cómo luzcan las cosas. Eso no se tiene ni al principio de la vida cristiana, ni con poco estudio de la palabra, ni con una vida de oración pobre, ni con poca llenura del Espíritu. Las áreas grises son más numerosas mientras menos santificada está nuestra vida, como creo que todos podemos testificar al haber vivido a través de nuestro proceso de santificación. Déjeme hasta ahí explicar lo que hemos leído. Él dice rápidamente: nosotros como seres humanos estamos muy limitados porque nuestra naturaleza caída, nuestra pecaminosidad, no nos deja ver muchas veces la santidad de Dios. Dentro de esa capacidad que tenemos de pecar, y llamamos capacidad porque solamente los seres humanos tenemos esa capacidad, ni los animales lo tienen y los ángeles ya se cerró esa puerta. Tenemos todavía, dice él ahí, algo más complejo, y es que por la etapa de santificación que cada uno tiene individual, en otras palabras, por el nivel espiritual de cada uno ya dentro de la iglesia, hay cosas que para uno son fácil de ver y no es pecado,
Sin embargo, para otros quizás se puede constituir en pecado. O simplemente lo que Pablo dice en un texto de la diferencia que hay entre hermanos que son fuertes y débiles en la fe. Los fuertes son aquellos que hay muchas cosas que no la ven como pecado, y hay otros que desde que la ven dicen, oh no, eso está incorrecto. Es decir, son etapas de madurez dentro del cristianismo que pudiera eso fluctuar. También él dice ahí que una vida de madurez o de discernimiento espiritual es aquella que no es la que es pobre en oración, ni es la que es nuevo creyente, sino que el proceso de yo poder crecer espiritualmente, dice él, en sabiduría, sí, va a ser determinante de cómo esté mi relación con Dios. Es lo que explica ahí. Entonces, sigo leyendo. Es por esta razón que se hace necesario el establecer una serie de principios sustentados por la palabra que nos ayuden a tomar decisiones que puedan glorificar a Dios. Debemos recordar que el apóstol Pablo nos dijo por inspiración del Espíritu Santo, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este solo versículo nos dice que Dios no es indiferente a ninguna de nuestras decisiones y actividades. Creo que la frase o cualquier otra cosa lo define todo. Y la frase para la gloria de Dios nos deja ver que ninguna decisión o actividad de nuestras vidas es moralmente neutra. Yo quiero que lean ese pasaje, aunque yo dije algo, pero está más que lo lean, sí. Ustedes lo leo. Primera de Corintios 10:31. 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Correcto. Déjenme explicar un poco este pasaje. Aunque nosotros tenemos la libertad de poder hacer lo que querramos hacer en nuestro libre albedrío que Dios nos dio, eso no significa que yo tengo, si yo digo, Señor, yo en el nombre tuyo voy a hacer esto, yo tengo permisibilidad de parte de Dios de hacer lo que me da mi gana. Porque aunque yo lo puedo hacer, pero no porque yo diga el nombre de Dios o yo tengo esa libertad de hacerlo, implica que Dios esté de acuerdo en todo lo que yo estoy haciendo. Ahí interviene la santidad de Dios. Es decir, cuando yo digo para la gloria de Dios, implica que aunque yo tengo libertad de poder hacer muchas cosas en mi vida, significa que esa libertad glorifica a Dios en cada paso que yo doy. Entonces, esa es la pregunta en cuestión. Porque dice aquí para la gloria de Dios, pero para que algo sea glorificado de parte de Dios o para que algo glorifique a Dios, implica que aunque yo tengo libertad de hacer lo que me da mi gana, eso implica que hay que tener en cuenta que eso mi gana tiene que glorificar a Dios para que Dios lo acepte. Y él va a empezar a explicar lo que son las áreas grises de la vida cristiana. Para Dios no hay áreas grises. O es negro o es blanco. O somos de Dios o somos del enemigo. Yo explicaba un pasaje que decía que Dios dice o frío o caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, Dios no contempla las áreas grises están en nuestras vidas. Nosotros sí tenemos áreas grises, que son esas áreas que un día estamos bien, un día estamos mal, yo hago esto y yo sé que es pecado, pero lo voy a hacer, mañana Dios me perdona mañana. Hay muchos pecados que nosotros inclusive los planificamos a conveniencia del presente de nuestras vidas, pero yo sé que está mal, Señor, ay Señor, pero esto a ti no te va a agradar porque si no lo hago voy a caer presa o preso. Si yo no hago esto, Señor, voy a tener problemas con mi hijo, a mi hijo va a tener problemas. O si yo no hago esto, me van a botar de la casa mañana. Señor, si yo no hago esto, voy a recibir menos taxes este año. Señor, pero tú me entiendes que yo lo necesito, tú me perdonas, pero yo estoy pecando. Estoy haciendo algo que ya conscientemente yo sé que no voy a darle la gloria a Dios. Pero vamos a abusar de la confianza de un Dios que perdona. Para mañana decir, Señor, perdóname, y ya como que borré eso. Y pequé ayer a conciencia. Áreas grises que nos pudieran estar a nosotros marcando todos los días, pero que a Dios no le agradan. Entonces, sigue diciendo el texto. ¿Quién le da color
a nuestras áreas grises. Nuestro Dios nunca ha definido nada en términos relativos. Su esencia o carácter se lo impediría. Entonces, vamos a leer Santiago 1:17, Jordania. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Es Santiago 1. Sí, ese mismo es. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto implica que Dios no le va a dar nada neutro a uno. Él lo que va a dar, lo va a dar correctamente, siempre bien. Él no va por su carácter a negar su santidad. Hay alguien que decía por ahí, yo vi una entrevista de una muchacha que ella era cristiana y se volvió atea. Y le hicieron una entrevista a ella y a un pastor en un programa de televisión en Puerto Rico. Y ella decía, ¿cómo es que Dios es amor y permite que tantas personas mueran en los hospitales? Ella decía eso. O cómo es que Dios es amor y permita que un asesino lo maten. Si Dios es amor, porque el pastor decía, la santidad de Dios está por encima del amor. ¿Cómo así? Él decía, lo que pasa es que Dios primero es santo. Primero Dios fue Dios, Él solo. Hubo una época en que Dios existió solo en la eternidad pasada, porque los ángeles tienen fecha de creación. Antes de que los ángeles existieran, Dios existía solo. Él era santo. Y después creó los ángeles que le servían. Y después creó al hombre, nos creó a nosotros. Pero los ángeles no son eternos como Dios en la eternidad pasada. Porque Dios siempre existió. Los ángeles son criaturas, es decir, hubo un momento en que Dios los creó a los ángeles. Pero antes de crear los ángeles, Él existía solo. Santo, un Dios santo, puro, sin manchas. Esa santidad viene primero que el amor. Porque Él empezó a amar lo que Él creó. Él creó a los ángeles y los amó. Creó a los seres humanos y amó al ser humano después de la creación. Pero antes de la creación, Dios era completamente puro, santo, y era amor todo el tiempo. Es decir, no podemos dividir a Dios. A Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es justiciero. No, porque Dios es un todo. Él es todo junto. Pero antes de Él mostrar amor a alguien o a algo, Él tuvo que primero haberlo creado. Lo que le explicaron a la muchacha fue, sí, la santidad de Dios, Dios no va a poner en juego su santidad frente a no destruir la creación. Él agarró y en el mundo antiguo destruyó el mundo completo y solamente dejó a Noé, a su familia. Entonces va a decir, Dios es un Dios injusto. No, Él es santo. Él lo destruyó por ser santo. Y la muerte para Dios es muy diferente a la muerte para nosotros. Nosotros sufrimos y lloramos la muerte. A Dios no, eso no le... Eso es otra etapa dentro del proceso de la creación para Dios. Pero no le afecta a Dios como nos afecta a nosotros sentimentalmente la muerte. O sea que Él es impersonal. Dios es impersonal. Dios es persona. Lo que pasa con el sistema de la muerte para nosotros es algo que está atado al ser humano. Nosotros tenemos leyes que no preferimos morirnos nunca. Ahora mismo usted me dice a mí, pastor, ¿usted quiere ir para el cielo? Sí, yo estoy loquito por ir para el cielo ya. ¿Se quiere morir? No quiero morir. Porque hay una ley en mi corazón puesta en contra de morirme, que es la autosubrevivencia que tenemos todos los seres humanos. Pero yo estoy loquito por ir para el cielo. Ojalá que el Señor me lleve mi hijo para yo ya salir de esto y feliz para el cielo, pero no me quiero morir. Entonces, ¿cuál de las dos? O me voy para el cielo o no me quiero morir. Entonces existe una ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas, para no querernos morir. Y mucho menos cuando hay metas y proyectos y familias que uno no quiere dejar atrás. Pero para Dios la muerte es parte de lo que es la naturaleza del hombre, de la creación. Los ángeles no mueren.
Nosotros seres humanos fuimos creados y el pecado hizo que nos muriéramos. Pero también Dios, cuando creó a Adán y a Eva, ellos no iban a morir. La muerte entró al hombre física a través del pecado. Porque a partir de la muerte, si usted lee Génesis, es que ustedes ven que la muerte física fue producto del pecado. Es parte del pecado. Adán no sabemos qué tiempo iba a durar. Y con los años Dios fue acortando los años. Vamos a seguir leyendo. Al final de este versículo que leyó Jordania, nos deja ver parte de esta gran verdad. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aunque el contexto inmediato de este versículo tiene que ver con el carácter benevolente de Dios, la realidad es que el versículo nos deja ver el absolutismo de la esencia de Dios, en quien no hay áreas oscuras, ni sombrías, ni grises. Es a través de ese estándar de su perfección que Dios ve y juzga todas las acciones de los hombres. Para apoyar esta idea, consideraremos los siguientes versículos, donde podemos ver con claridad que Dios, no nosotros, ve las cosas blancas o las ve negras. Entonces, Mateo 12:30. Léelo, Jordania, por favor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto coloca a todas las criaturas que poseen voluntad moral, sin excepción, en un reino o en el otro. Es decir, lo que dice este pasaje es: existen dos reinos. Uno que es el reino que va a obedecer a Satanás, y otro que me va a obedecer a mí. Aunque uno sea racional o no sea racional, o usted está de parte de Dios o no está de parte de Dios, porque Dios no va a aceptar un área intermedia de que usted baile con los dos. No está en la mente de Dios. Uno lo hace humanamente porque uno es pecador, y todos hemos estado en ese punto. Todos en alguna área de nuestra vida estamos un día en la iglesia y un día afuera. A todos nos pasa, somos todos imperfectos. Todos somos pecadores arrepentidos que en un momento de la vida decidimos: no, a partir de hoy me voy a consagrar al Señor y voy a orar y voy a leer la Biblia. Y esos meses usted la pasa en una santidad con Dios buenísima. Llegan los tormentos, llega el problema y empieza uno a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, pierde un poco la comunión y empieza a flaquear. Y ya dentro de unos meses, esa fortaleza que uno tenía de parte de Dios de estar lo más posible recto, empieza uno a bailar en dos aguas otra vez. Y se debilita. Entonces, esas son las cosas que nos pasan a todos. Y ahí no tiene que ver con que usted sea un nuevo creyente o que usted sea el pastor de la iglesia. No, a todos nos pasa. Somos seres humanos imperfectos que estamos siendo salvos por la misericordia de Cristo en la fe en el mismo que hemos tenido. Entonces, lo que dice aquí esta área y este pasaje es que realmente nosotros, como criaturas, nosotros no vamos a obedecer nunca a la moralidad, porque Dios no es un Dios en este aspecto que va a aplaudir la moralidad del ser humano. Él va a aplaudir o va a inclinarse a lo que es el carácter de Él, su santidad específicamente. Sigue diciendo, el B: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Sin querer lo leí, es Gálatas 5:17. Dios afirma en su palabra que cada una de las cosas que hacemos, sin excepción, o favorece a la acción del espíritu en nosotros o favorece a la carne. Déjeme explicarle esto. Rolando empezó conmigo un discipulado por teléfono. Es decir, como él trabaja, yo trabajo en camiones diferentes, no vamos a tener tiempo para juntarnos. Por teléfono nos conectamos todos los días y yo estoy discipulando a él ya, porque si él aceptó a Cristo como Salvador, yo tengo que empezar a discipularlo. Y él me pregunta a mí en el día de hoy, me dice: mi Oscar, yo no soy una gente que bebe, yo no ando en parranda, mi problema es este. Y me lo tiró. Yo dije: bueno, Rolando, usted me dice a mí, ¿tú crees que sea el enemigo que me está atacando por ahí siempre?
Yo le dije, dice la Biblia que cuando uno empieza a buscar dentro de los caminos de Dios, existe nuestro enemigo que se va a levantar contra nosotros, que es Satanás. Ahora bien, no siempre Satanás es quien nos tienta a nosotros. Satanás puede empezar con uno la primera etapa de la tentación. Por ejemplo, vamos a poner qué tentación. El alcohol. Satanás empieza a buscar la manera de crearte a uno el ambiente para uno conocer personas que le guste el alcohol, para uno estar envuelto en un medio ambiente donde el alcohol esté, o simplemente se le facilitan las fiestas y las parrandas. Entonces él empuja a uno, le dice a uno, pero un trago no es nada, es un trago social. Tómate un trago de whisky con tus amigos. ¿Cómo te vas a emborrachar? La Biblia lo que dice es que si te embriagas, pero si tú no te embriagas, tómatelo. Y uno dice, oye, pero es verdad. La Biblia lo que dice que es que el pecado es embriagarse, pero no me dice que no tome. Un trago, un tequila con limón y con sal, en nombre de los amigos ahí. Ok, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Ok, la segunda ronda. ¿A nombre de qué? A nombre de Guadalajara. Y ya me siento un poquito mareado. No, ¿sabes qué? Ya me estoy mareando. Si me tomo otro me voy a embriagar y voy a pecar. Pero ya tú estás bebiendo. Me fui para mi casa sin embriagarme. La semana que viene, por ahí empieza Satanás. ¿Viste? ¿Te cayó un rayo del cielo? No. ¿Te partió un rayo en la cara? No. Dios te ama. Date otra ronda el sábado que viene. ¿Tú ves? Tú eres un hombre santo. Mira, tú fuiste a la iglesia esta semana, ya cumpliste con Dios. Y ahí viene el engaño de Satanás. Y poco a poco él te disfraza a una vida donde tú estás sin pecar, te estás acercando al pecado. Esa frontera de lo que es el área gris. Tú estabas aquí en la parte blanca con Dios sin tomar, pero ya Satanás te está acercando al área gris. Y después que tú llegaste al gris, ya te vas más rápido al negro, a pecar. Entonces, llegaste y pecaste y te comenzaste a alcoholizar. Cuando ya Satanás ve que tú estás alcoholizado, yo estoy explicando esto Rolando por teléfono. Cuando ya él ve que ya tú estás adicto al alcohol, ya él te suelta. Porque ya él consiguió contigo que tus sensores, que tus gustos y todo tu cuerpo le guste el pecado. Entonces ya te deja. A partir de ahí, ¿sabe quién te tienta? La carne. Tu propia concupiscencia. Es la que ya probó el alcohol, probó lo que se siente, vio que no me cayó ningún rayo del cielo, vio que Dios todos los domingos me perdona, aunque yo paso un rayo de lunes a sábado, pero el domingo Dios me perdona, y ya mi carne es la que me impulsa a pecar. Satanás ya está agarrando a otra persona, ya te dejó tranquilo. Ahora, de vez en cuando él manda a un ángel caído, chequeame a ver si se sigue emborrachando. Mira, sabe que tiene 2 semanas que no bebe. ¿Cómo va a ser? Chequea la próxima semana. No, mira, está orando más, se está consagrando más a Dios. No, pero hay que darle otro empujoncito. Y viene otra vez Satanás y te cae encima. Así que funciona la guerra espiritual. Es decir, cuando ya la carne y la propia concupiscencia tuya está luchando conjunto con Dios para salir de ese pecado, entonces Satanás viene otra vez y dice, no, espérate, vamos a ver cómo lo otra vez, y te llama una amiga que conociste en esos días, y esa amiga te dice, en mi casa hay un party este fin de semana, ven para mi casa. ¿De verdad cómo hace? Entonces esa amiga ya tú sabes que tú le caes bien, y otra vez y cae de nuevo. Satanás te prepara el ambiente. Entonces cuando tú caes otra vez, ya dices tú, ya lo cogimos de nuevo, vamos otra vez. Y así, pero la carne, nuestra propia concupiscencia, es la que muchas veces nos mantiene atados al pecado. Es lo que dice ahí el pasaje, la carne, nuestra concupiscencia. Bueno, sigamos el siguiente pasaje. Porque el deseo, lean Gálatas 5:17. Yo salté, Mateo 12:30, porque yo lo leí sin querer, pero no lo voy a leer en esta ocasión. ¿Quién tiene Gálatas 5:17? Creo que sí, pero ya lo leyó tranquilo. No, yo leí Mateo 12:30.
No, pastor, No, yo Gálatas. leí. Yo leí Gálatas ya. Déjame ver. Gálatas. Porque sí, perfecto. Ok. Sigo el siguiente párrafo. La Trinidad nunca ha tenido esa confusión o diferencia de opiniones, ni tampoco ha sido neutral hacia ninguna de nuestras acciones. No hay áreas grises. O fortalecemos al Espíritu en nosotros o fortalecemos la carne. Sigo diciendo. En una ocasión, John Wesley, que fue uno de los grandes escritores de muchos himnos que cantamos, le preguntó a su madre, Susana, ¿en qué consistía el pecado? A lo que ella respondió, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o que te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Esta es la mejor definición de pecado que yo haya oído. Déjenme ver cómo yo explico esta definición de pecado. Miren, cualquier cosa que usted haga en su vida, dentro de su libertad, o dentro de su razonamiento personal, o dentro del ambiente cultural que usted viva en el presente, cualquier cosa que usted haga, que usted debilite lo que es la fe en Dios. Y cuando hablo fe, yo quiero que ustedes se concentren en un mandamiento que dice, en un pasaje que habla de 2 mandamientos. Cualquier cosa que usted haga que le quite a Dios el primer lugar en su vida, o cualquier cosa que usted haga que usted respete a su prójimo, eso es pecado. Eso es lo que dice aquí, debilitar al espíritu y subir la carne. Es decir, cuando nosotros vamos a responder o reaccionar, ya sea por verbal o con acciones, cualquier cosa que usted haga, si lo que usted está haciendo está bajando a Dios del lugar que Él tiene que tener, o simplemente estoy lastimando consciente o inconscientemente la creación de Dios, en este caso mi prójimo, eso se convierte en pecado. Ahora, existen 2 tipos de pecados. Existen los pecados universales. Los pecados universales son aquellos que aquí en Pekín, aquí en China, aquí en cualquier parte, es lo mismo, que tienen que ver con ofender los primeros 4 mandamientos. Si usted lee los primeros 4 mandamientos, son 4 mandamientos lo que Moisés recibió de parte de Dios, que ofenden la persona directa de Dios. Estos pecados son universales. Aquí en China son pecados. Ahora, los otros 6, estos 6 mandamientos que faltan, son mandamientos que Dios los puso para yo interactuar con mi prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no dirás falso testimonio. Es decir, cosas que tienen que ver con la gente. Esto puede de que cambie culturalmente. Hay cosas que yo puedo decir aquí que quizás en Venezuela es pecado. Hay cosas que usted va a decir en Venezuela que eso lo decimos como nada, pero si lo dice en mi país, en Dominicana, tenemos problemas. Por ejemplo, yo no puedo decir tú pareces un bicho en Puerto Rico. Hay problema, hay que pelear. Hay que quitar la camisa y pelear, porque eso es ofensivo para un puertorriqueño, para un boricua. En mi país no lo decimos. En mi país tú dices a uno, mira, tú eres un boludo. Y hay problema en mi país, porque eso se puede transfigurar con otra cosa. Tú lo dices en Chile, tú te vas a Brasil, lo dices, y eso es del púlpito lo usan los pastores. Vos a ser un boludo, lo dice, pero dependiendo de donde uno lo diga, puede que sea pecado o no. Pero pastor, entonces Dios tiene asesión de palabra. No, tú estás ofendiendo 6 mandamientos. Uno de ellos es quizás transcultural, que puede ofender. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a entender que no lo que yo hacía en Dominicana lo puedo hacer aquí.
Hay muchas cosas que yo tuve que aprender a la mala, porque el pastor Luciano me decía a mí, Oscar, no, eso tú no puedes hacerlo aquí, eso es allá en Dominicana, aquí tú no puedes decir así, ni puedes reaccionar de esa forma, porque eso es allá que no es malo, pero aquí es malo, estamos en Estados Unidos. Entonces yo empecé a entender, yo me confundía, yo decía, pero no, es que no es justo eso, porque eso para mí no es nada. Sí, pero te estás ofendiendo a una gente que para ellos sí es malo. Estás haciendo algo contra alguien que estás ofendiendo la creación de Dios. Estás infringiendo cualquiera de los 6 mandamientos que faltan en cuanto a los 10 que Dios dio. Entonces, hay cosas universales que aquí en todas partes son pecados de parte de Dios. Como por ejemplo, si yo me arrodillo aquí ante un santo y lo adoro, y me arrodillo en Venezuela, en China, en donde quiera que yo me arrodille, estoy ofendiendo a Dios, directamente a su persona. Eso es pecado aquí en todas partes. Solamente no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento. Eso es un mandamiento de los primeros 4. Esos mandamientos que tienen que ver con la persona de Dios no se pueden hacer en ningún sitio. Los otros 6 son los que tenemos que ver dónde son blancos, dónde son negros y dónde son grises. Ahí está la clave. Dependiendo de mi relación con Dios, yo voy a entender qué cosa yo hago que se puede convertir en un pecado que es un término gris para Dios, o simplemente yo lo puedo hacer porque Dios acepta que yo lo haga en esta cultura, o simplemente es pecado. En eso está el discernimiento personal de cada quien. Por eso es que tenemos que nosotros entender que cualquier cosa que yo escribo por texto o cualquier reacción que yo haga, miren, yo tengo a mí me caen muchas cosas difíciles como líder. Y ustedes, cuando sean líder de un grupo, o sean líder en una iglesia, o líder inclusive en un trabajo específico, el término líder hay que tener mucho cuidado, porque la gente está observando las reacciones del líder todo el tiempo, y está observando lo que está el líder escribiendo, y está observando lo que el líder está haciendo, o cómo brillan los ojos cuando reacciona. Sí, ellos están observando. Sí. Déjame ver en qué está, qué fue lo que dijo. Sí, sí. Mira, el pastor. Tú no te imaginas lo que pasó en el pasillo. ¿Qué pasó? Pero el pastor se enteró de esto. ¿Y qué hizo el pastor? Ahí van a investigar qué está haciendo el pastor. Porque si soy yo, exploto. Ven acá. Y el pastor explotó el pastor. Es decir, están detrás de los pies de uno. Porque lo que uno haga va a servir para glorificar a Dios o para enjuiciar a uno directamente. Ahí se van a dar cuenta, el pastor anda en un área gris. Santiago 4:4, vamos a ver. Ahí está. Pelé. No, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, no hay áreas grises aquí tampoco. Claramente vemos cómo Dios entiende que o amamos al mundo o amamos a Dios. Es decir, este otro pasaje que también se puede usar para entender de que realmente las áreas grises están en la mente del ser humano, nuestra. Nosotros tenemos muchas áreas grises. Yo como pastor tengo muchísimas. Muchas áreas grises. Que las voy cambiando día por día y las voy intercambiando. ¿Por qué? Porque las áreas grises son o inconsistencia de conocimiento, porque yo tengo duda o tengo una mezcla doctrinal y creo que esto es bueno cuando es malo. Hoy en día hay un problema con los jóvenes. Estos chicos de 16 años, 17 años, 15 años, 14, esta generación nueva que está creciendo, ellos no saben lo que es bueno y lo que es malo. Ellos no saben discernir. Esto es bueno, esto es malo. Para ellos lo único que es malo es lo que puede la policía agarrarlo y meterlo preso. Pero eso son nada más como 2 o 3 cosas: drogas, robar, matar. Ya. Para ellos hay 3 cosas malas: o yo vendo droga o fumo droga, o yo la compro, o yo mato a alguien, o yo robo. Pero la Constitución de los Estados Unidos y la Biblia es más que esos 3 pecados. Pero después de ahí, todo para ellos es bueno. Todo es aceptable, todo se puede hacer.
¿Por qué? Porque no hay una conciencia de parte de Dios, ni tampoco de parte de una educación de hogar, muchas veces, De lo bueno y lo malo. porque todo empieza en el hogar. Entonces, no sabemos distinguir entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre lo que me conviene y en lo que no me conviene. La Biblia me da muchas licencias. Oigan esto. Dice la Biblia en algunos pasajes: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, Todo me edifica. pero no todo edifica. edifica. Es decir, en otras palabras, haz lo que te da tu gana, pero acuérdate que no todo edifica y no todo conviene. Si a él le... Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, la conveniencia y la edificación tienen que ver con Dios. Con si yo ofendo a Dios o si yo ofendo la naturaleza. Pero después de ahí, yo puedo hacer de todo. Si usted me da a mí un trago de whisky ahora mismo, yo no me lo tomo. Si me lo da en Canadá o en Alaska, deme la botella entera. Porque yo quiero calentar mi cuerpo con alcohol, porque da frío. ¿En cuál yo me siento que estoy pecando? Aquí. Pero allá es sobreviviendo que estoy, físicamente. Porque me ayudaría a sobrevivir el alcohol. Tome café. ¿Eh? Tome café. No, pero en esa temperatura el café no ayuda a nada. El alcohol, ya la química del alcohol le calienta el cuerpo y no se embriaga uno. Porque esa es la parte interesante. El frío es tan tal que el alcohol no llega claro, una cantidad grande sí, pero me refiero que una cantidad que aquí te puede emborrachar, allá no te emborracha. Allá te calienta el cuerpo, te sirve para calentar. Hay lugares donde la transfusión de sangre es pecado y hay otros que no, que es sobrevivencia. Hay iglesias, inclusive, religiones, que creen que es pecado. Entonces, la transfusión rápida de sangre, ¿Qué es? que te ponen sangre, porque tú estás sin sangre. Tú tienes un accidente y... No es pecado, pero estoy haciendo la comparación de que hay lugares y hay creencias doctrinales que dicen que sí que es pecado. Entonces, hay mucha confusión en muchas cosas que nosotros hacemos, que no sabemos si sí o si no. Tenemos que tener discernimiento de parte de Dios para saber que no sé. Miren, lo que Jesús hizo siendo un rabino y siendo el Hijo de Dios y siendo Dios en el tiempo de los judíos, había muchas cosas que eran pecado. El toparle a un leproso era pecado. Los leprosos tenían que estar afuera de la ciudad, aislados, porque el acercarse a un leproso, eso implicaba que yo estaba contaminado también. Jesús lo topó y lo sanó, y lo criticaron por eso, y él era rabino. Hablar con una prostituta, hablar nada más, hablar, eso era pecado. Eso es, ya tú estás condenado. A ti hay que apedrearte ahora mismo. Sí, eso. Jesús se fue en contra de todo eso. Porque él estaba ¿qué? ¿Agradando a quién? Agradándose a él mismo como Dios y a su Padre. Al Padre. Él está haciendo lo correcto. Él se introduce. Si ustedes a mí me ven, si ahí hubiera un prostíbulo y ustedes ven que yo del culto arranco para allá, señores, vamos a nuestra iglesia porque ese pastor es un corrupto. Ahí está metido en el prostíbulo. ¿Sí? El pastor metió en un prostíbulo y buscando qué hay. Y mira, y se fue con un jaquecito y recortadito y con una gorrita. Metió en un prostíbulo. Como me pasó a mí cuando yo estaba en New Brunswick. En New Brunswick yo duré 7 años como taxista. Y para yo poder estar en los cultos en la iglesia y para yo poder asistir a los eventos de las iglesias, yo tuve que elegir trabajar 3 años o 7 de noche, tercer turno. Y así yo en el día dormía, pero en las tardes podía estar en las células de la iglesia, iba a los cultos, porque si no, no podía ir. Entonces yo preferí trabajar tercer turno. Entonces, ¿qué pasa? El tercer, New Brunswick, a diferencia de este pueblecito es muy tranquilo. Aquí no hay vida de noche. Pero New Brunswick, a partir de las 10 de la noche, ahí que se pone bueno. Hasta en el día. Ahí que se pone bueno. ¿Por qué? Porque hay entre la Rensen, que es la calle donde vive Vicencio, hasta la Commercial, ¿son cuántas? 1, 2, 3, 4 con la Livington, 5 con la True, 6 con la
me olvidó la calle, 7 calles, son 7 calles, bajando hasta la comercial. Hay 18 barras. Y no barras como esta, no, porque esto lo llaman barra o bar. No. Aquellos son casi prostíbulos. Porque en un cuarto como esto, así más o menos, ahí hay 40 mujeres que desde que un hombre llega, papito lindo, le pasan la mano y dame los traguitos, te dame un trago. Aquí que están, allá adentro. Y se prostituyen allá adentro las mujeres. Y a mí me tocó ir yo le decía al dispatcher, por favor, no me mande a buscar gente adentro. Porque ellos mandan a buscar gente que están adentro. Entonces, ese día, yo no sé qué día, era un día de fiesta, estaban repartidos los taxistas por todas partes, y el único que estaba cerca del local era yo. Y me dicen, a mí me decían el Meneo, era. Meneo. Sí, ¿por dónde tú andas? Meneo, porque yo me llamo mucho. Meneo, ¿por dónde tú andas? Estoy aquí en la Rensen. Óyeme, mira, yo sé que te voy a llamar, eso fue por la radio, ¿verdad? ¿Por dónde tú andas? Estoy aquí por la Rensen. Te voy a llamar por teléfono. Yo dije, llama por teléfono. Para algo me voy a llamar por teléfono. Dime. Óyeme, yo sé que tú eres cristiano, pero necesitamos buscar es uno de los mejores clientes nuestros. Y ese hombre se emborrachó con las mujeres ahí en la barra. Y tú tienes que ir a buscarlo. Y dije, no, pero ok, mira qué vamos a hacer. Yo lo voy a buscar, pero yo voy a estar enfrente de la barra. Que salga. No, tú tienes que ir adentro a buscarlo. Y yo dije, ¿tú estás hablando en serio? Hasta cago, pues yo que soy cago. ¿Tú estás hablando en serio? Sí, tienes que ir. No, pero busca, llámate a otro. No hay ninguno que te nada más tú estás libre. No me quedo de otra que entrar a las 3 de la mañana. Ya estaban cerradas porque aquí cerran a las 2 la barra, pero este se quedó ahí hasta las 3 de la mañana, en lo que limpiaban y no quería salir. Ahí entré yo. Mi hermano. Como musulmán. No, porque a esa hora, señor, ojalá que nadie me vea. ¿Sí? Y yo entro y había que sacarlo agarrado por aquí. Entonces él cayéndose y yo cayéndome con él. Salimos así. Entonces el que me ve a mí así, mira cómo salió Oscar de la barra hasta ahora, borracho. El que estaba borracho era él. Entonces la imagen a veces una imagen daña una cosa. Sí, claro. Sí. Gracias al Señor nadie se enteró y yo lo cuento eso porque yo estoy seguro de cómo estaba yo ese día, pero la cosa es, hay que tener cuidado porque hay momentos que nos va a tocar interactuar o hacer cierto tipo de cosas que van a poner en duda o en tela de juicio nuestra fe frente a los demás. A Jesús lo criticaron, lo murmuraron, diciendo todo con el Señor Jesucristo porque él hizo cosas que no eran correctas para la cultura judía y mucho menos hablar con una samaritana. Eso es un pecado porque los samaritanos no se llevaban con los judíos y él se arriesgó ahí a tirar tema con una mujer samaritana en el pozo, ella sola y él solo, un rabino, está loco. Y además de samaritana era prostituta. Prostituta, sí. Esa era la. Sí, hay que tener cuidado. Yo creo esto, hermano, miren. Si usted está seguro delante de Dios que lo que usted está haciendo, Dios se lo está aprobando, siga para adelante. Aún Dios lo esté aprobando y la gente lo pueda criticar, déjele eso a Dios. Dios lo va a aclarar en el tiempo. En el camino Dios va a ser glorificado. Pero muchas veces uno, por querer agradar a la gente, se va en contra de Dios. Y ahí sí la cosa es fea, porque Dios no va a apoyar eso. Entonces, aún uno se sienta, no, estoy cumpliendo con el segundo mandamiento. No. Cumpla con el primero. El primero es el Señor tuyo sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, primero a Dios. Y después el segundo, que se parece mucho a este, dice él, pero es el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios tiene que estar por encima de todas las cosas, todo el tiempo. Seguimos leyendo. El D. No estéis. 2 Corintios, ¿quién va a leer? Sí, ¿quién va a leerlo ese? Léalo, por favor.
2 Corintios 6, 14 y 16. Creo que es Calomar. Ajá. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Correcto. Miren, recuerden que estamos buscando en estos pasajes áreas grises. Es decir, también este otro pasaje que se suma a los que hemos leído anteriormente, donde realmente Dios hace clara diferencia entre una cosa y otra. Yo no me voy a ir a explicar el yugo desigual, no es el punto, pero es para que entiendan que para Dios prefiere que estemos claros en cuál es nuestra forma de andar y de uno reaccionar frente a las cosas de Dios. Porque Dios no va a contemplar áreas medias, términos medios. ¿Cómo quiere la carne? Well done. No. O está cruda o está bien cocinada. Por eso es que en términos medios Dios no entra en eso. Dios entra en que realmente Él es santo y de ahí para adelante todo lo otro es negro. Dios es el único santo, el único que es blanco, el único que es transparente, el único que es sin mancha. De ahí para adelante, todo lo que hay debajo de Dios está contaminado. Aún así, seamos cristianos, dice la Biblia que Él nos mira como santos a través de Cristo, pero realmente la santidad se divide en dos etapas. Está la santidad posicional, donde ya el nombre nuestro, por la fe en Cristo, está inscrito en el libro de la vida. Ya el nombre suyo está inscrito en el libro de la vida. No importa que usted peque lo que peque, usted es salvo, usted salva. Usted está ya listo para que si usted se muere, va para el cielo. La salvación no se pierde, entiendan eso. Ahora bien, está ahora la santidad posicional, que es esta. Ahora está la progresiva. La progresiva es que realmente no somos santos. ¿Por qué? Porque todos los días seguimos pecando. Yo no soy bueno, usted tampoco es bueno. ¿Qué significa eso? Que nuestra santidad posicional va a ser buena delante de Dios a medida que nos parezcamos más en Cristo en la práctica. Esa es la progresiva. Todos los días vamos a ser más santos o menos santos delante de Dios. Usted o se acerca a Cristo, a la imagen de Cristo, no a la imagen de ningún hermano en la iglesia, a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es parecernos a Cristo. Aunque Pablo hay un pasaje que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso fue Pablo que se atrevió a decir eso. Pero no siga hombres. Los hombres fallamos, lo defraudamos, le quedamos mal. Mire, por bien intencionado que sea el pastor aquí en la iglesia local, yo soy un ser humano pecador. Si me cae atrás a mí, es posible que yo te lo defraude un día. Es posible que usted caiga en pecado por caerme atrás a mí. No, caiga de atrás a Dios, a Cristo. Y la forma de conocer a Cristo es a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Pero no le caiga atrás al pastor, ni a ningún pastor en el mundo, ni a ningún profeta, ni a ningún apóstol. No, caiga atrás a Cristo. Ahora bien, ¿cómo usted sigue un pastor? Cuando usted ve que el pastor está detrás de la palabra de Dios. Entonces usted ya, por lo que el pastor predica o enseña, usted dice: cónchale, lo que el pastor dice, lo dice la Biblia. Bueno, vamos a hacerle caso. Hágale caso, pero siempre y cuando este libro esté respaldando lo que el pastor esté diciendo. Cuando el pastor se desvíe de este libro o se desvíe de la voluntad de Dios, rechácelo, rechace su mensaje y siéntate con toda libertad de mandar un texto: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, o pastor, nos podemos juntar, no tomemos un café, no, porque el café es para celebrar, tomemos un té para que negociemos. ¿Usted sabía eso? El té es para negociar, el café para celebrar. Cuando yo te le diga: hermano, ¿cómo está bien? Me quiero tomar un té contigo, prepárese, porque vamos a negociar con la Biblia. Si es un café, es a disfrutar que vamos.
ya, pachanguear, o sea, pero cuando el pastor le escribe a usted, es un té. ¿Pastor, un café? No, café no, un té. Es porque vamos a hablar serio, porque hay un problema. Entonces, tenemos que negociar. Entonces, le aclaro eso porque somos cristianos y tenemos que seguir la Biblia. La Biblia y el Espíritu Santo son nuestro guía de parte de Dios, que nos dejó acá para que nosotros nos guiemos a lo mejor. Y con esto terminamos. La idea de observar estos versículos no es probar que para nosotros no existen las áreas grises. Oigan esto. Estos versículos no nos prueban que no existían las áreas grises. Existen Para nosotros sí. para nosotros cristianos, pero para Dios no, sino que para Dios no existen tales áreas. Las áreas grises las crean nuestras condiciones caídas y el pecado que sigue habitando en nosotros. Esto hace que la llenura del Espíritu Santo de Dios sea vital en la vida de todo creyente para agradar a nuestro Dios de la mejor manera posible. En un próximo, ya esto él habla acerca del próximo capítulo. Miren, las áreas grises existen, todos las tenemos. Siempre van a haber algún momentito en que se nos va a ir la cosa por donde no es, o le vamos a coger prestado a Dios un par de horas para irnos a deliberar y a pecar. Bueno, si eso sucede, dice la Biblia que si uno peca delante de Dios, abogado tenemos como el justo Cristo, que es nuestro abogado en el cielo. Simplemente yo le animo a que luchemos en contra de seguir pecando, pero si ya usted pecó, no se escandalice, arrodíllese, dígale al Señor: yo quiero que tú me fortalezcas en esta área, yo quiero que tú me perdones, yo voy a luchar por apartarme de ti, de este pecado, y acercarme más a ti, porque las áreas grises siempre van a estar en nuestras vidas. ¿Cómo usted las evita? Madurando más en Cristo. Por ejemplo, yo estoy 100% seguro que en esta mesa quien tiene más áreas grises es mi hijo. ¿Producto a qué? A su inmadurez, a su juventud, producto a inclusive su inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque es el más chiquito del grupo, porque todavía le faltan cometer muchos errores en su vida para que vaya poco a poco madurando. Pero no significa que porque él cometa errores sea malo. No es que sea malo, es parte de un crecimiento. Porque déjenme explicarle, el que usted cometa errores y el que el pastor cometa errores no significa que somos malos, es decir, que somos perversos. No, usted está simplemente respondiendo a un presente de su vida, que usted tuvo algo que flaqueó y cayó en pecado, o simplemente le hace falta más entrenamiento de parte de la palabra de Dios, o le hace falta más intimidad con Dios en oración. Pero no significa que usted hay que sacarlo de la iglesia. No funciona así. En otros países lo sacan a uno de la iglesia y lo ponen en disciplina. En los países nuestros se usa eso. No, yo no creo que eso esté en la Biblia. La única forma de uno separar a alguien de la iglesia es si esa persona, dice la Biblia, después de cumplir con un protocolo de llamarlo dos, dice la Biblia. Si yo te llamo a ti a sola y digo: mira, me enteré que tú estás en esta vida y eso no agrada a Dios, tú tienes y aún así persiste en pecar y ya se está dando en público que está en eso, yo tengo que jalarte a ti con 2 testigos, dice la Biblia. Entonces vamos a sentarnos con 2 hermanos. Mira, hace 2 meses tú y yo hablamos de esto y eso no agrada a Dios, no te conviene, y tú estás ya poniendo el nombre de Cristo en la calle, por el suelo. Oh sí, hermano, gracias por decirlo. Perdón. Y a la semana está lo mismo. Entonces dice la Biblia: llámalo ante la iglesia. Ante todo. Y si después de ahí, con todos los hermanos presentes, él continúa, sácalo de la iglesia, porque ya hay una gente que no quiere saber de nada, no quiere obedecer a Dios, no quiere para que eche por el piso el nombre de Cristo, no de la iglesia, no, el nombre de Cristo. Entonces hay que separarlo. Pero eso es un protocolo que casi nunca pasa, aunque hay casos que se han dado. Pero eso es muy, muy difícil. Yo no quisiera verme nunca en esa posición. Yo no quiero verme en esa posición. Nunca, no quiero verme en esa posición. Yo prefiero orar y orar. Orar para que el Señor lo sane, el Señor lo cuide, el Señor lo proteja, que cambie su corazón. Yo prefiero orar. Yo creo que esa es una mejor herramienta, orar por la persona.
Entonces, este era un tema que yo quería dar porque realmente es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Mira Lourdes para ti esa. Sí. Y es algo que es importante. Yo traje esto otra vez para yo repartírselo a ustedes. No sé cuál de ustedes lo hizo cuando se le dio en la iglesia o si alguno de ustedes faltó ese día. Esto es un inventario espiritual. Déjenme pasar un poco y ahí se van uno a una. Ojalá que todo alcance. Inventario espiritual son las encuestas que podemos encontrar como en McDonald's, en Burger King, en Walmart. Si está bien, regular, un poquito, a veces dependiendo la vida suya espiritual. Déjeme yo leer uno rápidamente para que oremos. Dice inventario espiritual. Esto es creación de una encomienda que yo le di a Caliomar. Ella nos ayudó en esto. ¿Te acuerdas, Carmen? Ya. Dice así: hay 5 casillas que uno tiene que uno puede marcar. Siempre, generalmente, a veces, casi nunca o nunca. Son como estas encuestas múltiples. Entonces, de estas casillas hay que contestar algunas preguntas que tienen que ver con el tema de dedicarle tiempo a Dios o al maestro, vivir en la palabra, orar con fe, tener comunión con los creyentes, modo de amar al pueblo de Dios, ministrar a otros. Y ahí hay muchas preguntas que están encasilladas en cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, vamos a poner uno claro. Cada semana memorizo un versículo bíblico. ¿Siempre yo hago eso toda la semana? Generalmente, a veces, casi nunca. Pastor, nunca lo he hecho. Entonces ahí usted mismo se va a precualificar. Esto no es para que me lo entregue a mí, no. Eso es usted y Dios. Usted agarre eso, llénelo sabiendo de que usted está contestando a Dios y Él sabe la verdad. Entonces usted ahí va a determinar en qué área de su vida usted está flojo o floja. Entonces usted con Dios le dice al Señor: Señor, porque esto no se entrega a nadie, eso es suyo personalmente, eso no lo sabe ni el pastor ni nadie, eso es suyo y Dios. Usted agarra esto y entonces usted dice: Señor, yo quisiera mejorar en esta área, ¿qué yo debo hacer? Ahí, si usted quiere, me puede preguntar: Pastor, ¿cómo yo puedo mejorar mi vida de oración? Porque usted aquí contestó que usted nada más ora una vez al año, por ejemplo. ¿Sí? Aquí usted contestó que nada más ora una vez al año y Dios lo sabe porque Él es el que escucha la oración. Pero usted no me lo diga a mí. Pastor, dígame cómo yo mejoro, porque yo solamente en el papelito, no me diga eso. Simplemente dígame que yo le voy a buscar pasajes bíblicos y le voy a dar herramientas de cómo usted mejorar su vida de oración, porque usted aquí en su vida personal con Dios puso que estaba así. Pero no me diga esto, simplemente porque entonces le voy a tener que comenzar a invitar. No tengo mucho dinero para comprar té. Entonces, dime, Carmen, ¿me algo? Mira. Que cuando nosotros vimos eso en clase, que eso está en el libro, correcto. Yo me di cuenta que yo nunca había orado por los inconversos. Sí. O sea, jamás había pensado en orar por un inconverso, una persona inconversa. Correcto. Orar por alguna persona del mundo, o sea, que ni siquiera le agrade Dios y que luego uno vea el cambio en esa persona, o sea, es extraordinario. Sí. Pero con eso fue que yo me pude dar cuenta de que eso tenía que hacerlo, pero yo nunca, ni ningún pastor, ni nada, nunca me habían pasado ni me habían dicho que hay que orar por los inconversos, sí. Hay que orar por inconversos. Sí. Mira, qué bueno que tú dices eso. Miren, una vez nosotros estuvimos como están ellos ahora. Los que llegaron al cristianismo adulto. Yo llegué pequeño, pero los que llegaron adultos o que vinieron de la iglesia católica para la evangélica, ya siendo grandes, estuvimos como están ellos ahora mismo, quizás desorientados, quizás sin esperanza. Miren, allá afuera hay mucha gente desesperada, mucha gente destruida por el pecado y que no pueden salir de ello. Yo le voy a un testimonio, no quería hacerlo, pero lo voy a hacer ahora que Calmar hace eso. Yo me desmonto del camión
me voy a comprar un café a McDonald's en el día de hoy. Eso en el McDonald's queda cerca del aeropuerto. Parqueo el camión, me desmonto. Cuando estoy adentro, yo recibo una llamada telefónica y en vez de ponerme en la fila para comprar el café, yo me pongo a mirar para afuera, para la puerta donde entran los clientes, y hay un muchacho, se llama Andrés, él, que pasó y se me queda así mirando a través de la puerta, y yo entro, viro mi cara hacia adentro del negocio y él se queda ahí. Yo cojo mi café y salgo por la puerta y lo encuentro ahí mismo en la puerta del restaurante. Y él está agachado así. Es decir, está de pie, pero tiene la cara agachada, ¿verdad? Así. Y veo que tiene un bulto en el piso y una bolsa con algo adentro en el piso. Y él tiene una ropa que no se ve limpia. Y mientras yo caminaba, yo lo miraba así y me iba. Y algo me decía a mí: devuélvete. Esa persona tiene necesidad. El camión está prendido mío, yo me tengo que ir. Y yo dije, déjame seguir. Y llego a la orilla de la calle y algo otra vez yo siento en mi corazón que me dice: devuélvete. Esa persona tiene necesidad. Y yo me devolví. Y voy tarde, me devolví. Y cuando yo llego donde él, yo le digo: ¿tú has comido hoy? Y me dice él: no. Ven, y tú, ¿de verdad? Ven, vamos para el restaurante. Y adentro yo le compré, pide lo que tú quieras ahí, y yo lo pago. Y le digo a esta muchacha que está allá, Francia, entonces Francia lo mira a él y le hace así a él. Ella lo conoce, parece. Él parece como que se pone afuera a pedirle a la gente. Entonces yo le dije: Francia, dale. Y me mira ella a mí, como que dice: no te compre. Sí. Y yo le digo: Francia, atiéndelo a él, dime qué tú quieres. Y se puso a hablar español. Yo pensaba que era un gringo. Tenía hasta los ojos verdes. Y me dice: no, yo dije: mira, yo lo estoy haciendo porque yo siento de parte de Dios ayudarte. Yo soy pastor. ¿De verdad? ¿Y dónde queda su iglesia? Mi iglesia queda hasta la salida 8 del Turnpike. Estamos a 8 del Turnpike. Estamos en la 13 ahora mismo. Es la 8 allá abajo. Hasta allá abajo. Entonces yo le dije: quédate con mi teléfono. Entonces le apunté mi teléfono y entonces se lo entrego. Y yo dije: si necesitas algo, llámame. Y me voy. Pero fui al camión y me acordé que tenía tarjetas mías. Y saco 2 tarjetas y le doy una a él afuera. Y dice: mira, gracias. Usted se llama Oscar. Sí. Y se queda con mi tarjeta. Y yo entro al restaurante y le doy otra a Francia. Y me dice Francia: pues tú eres pastor. Sí, yo soy pastor en la iglesia. Porque ella me ve que yo llego con barba y sucio en el camión. Entonces ella: él viene aquí todos los días a pedir. Y dije: pero Francia, él a mí no me pidió. Yo sentí de parte de Dios que él tenía hambre. Y yo quise agradar a Dios. No a él, no. Agradar a Dios. ¡Wow! ¿Y quién es esa chica que está ahí? Esa es mi esposa. Era tarjeta. Yo, pues gracias. Y me fui. Hermano, yo creo que de parte de Dios yo me llevé de un sentimiento que Dios puso en mi corazón de ayudarlo. A mí no importa que él sea un bon, que sea un drogadito, yo quise ayudarlo a él. Entonces, uno tiene que aprender a orar por los demás, como tú dices, hasta por el inconverso, y buscar la manera. Se me cayó el corazón porque yo le di un ayuno de $7. No se me cayó el corazón. El Señor me lo multiplica más para adelante. Es mejor dar que recibir. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y para que nos dé llegar a nuestros hogares. Hermana Carmen, por favor, para que nos ayude en oración. Amén. Sí, gracias. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor, y muchas gracias también porque tú pusiste en nuestros corazones estar en esta noche recibiendo palabra tuya, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades y tú sabes, Señor, lo que quieres que nosotros entendamos, Amén, Señor. Te alabo, Señor, por este número hermoso que tú agregaste en este día para poder reunirnos como tus hijos y poder, Señor, alimentar nuestro espíritu, Padre, y aprender cada día, Señor, cómo ser mejores discípulos tuyos, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, porque tú lo trajiste con bien y porque tú pusiste en su corazón, Señor, compartir con nosotros esta lección, Padre amado. Te suplico a esta hora, Señor, que nos des tu bendición. Amén. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, suplicándote que nos lleves con tu cuidado y tu bendición a nuestros hogares y nos des una noche
tranquilas, Señor, Amén. con un sueño reparador, y que renueves nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén.